rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora queremos presentarle un lindo himno. Escúchelo. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. Proverbios capítulo 11, versículo 17. Oremos. Gracias, Padre amante, por tus bondades tan infinitas. Gracias porque siempre estás cerca para ayudarnos. Siempre, Dios Santo, estás cerca para auxiliarnos en nuestras necesidades. Ahora te suplicamos por todas estas personas que escuchan. Hábleles en sus corazones, Señor, por tu palabra. Que tu palabra llegue a lo más profundo de sus almas. Te estamos rogando todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Abramos la palabra de Dios, la Santa Biblia. Lo vamos a hacer en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, y los versículos del 1 al 12. ¿Quiere leer con nosotros? Es una gran oportunidad, un gran privilegio para usted leer juntamente con nosotros. Así sabrá que sí estamos leyendo de la Biblia. Solamente que yo leo de la revisión de 1909 porque es la más correcta conforme a los originales. Sepa eso. Dice la palabra de Dios aquí, capítulo 9, versículo 1 al 12. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejante a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este pasaje. Padre Santo, gracias por tu palabra y por las advertencias que tenemos en ellas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles para no llegar a la gran tribulación. Ahora, Señor, te rogamos gracia que abunde en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. La gran tribulación sigue avanzando y va avanzando terriblemente porque se está poniendo peor. ¿Quiere usted quedarse a la gran tribulación? Siga viviendo la vida mundana que tiene ahora. Entonces va a llegar a la gran tribulación, y después de la gran tribulación el infierno. Y después del infierno viene el lago de fuego. Cosa terrible. No quiera quedarse usted, sea fiel a Jesucristo con el evangelio antiguo. Y entonces sí, dice la palabra de Dios, oiga usted bien, el quinto ángel tocó la trompeta. Ya llevamos 5 ángeles sonando trompetas, pa, 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 y así, mire, 5 ángeles sonando las trompetas. Y vi, dice, una estrella que cayó del cielo en la tierra. Esto fue consecuencia de la trompeta que fue sonada. La trompeta era la orden para que sucediera. Entonces cayó esa grande estrella sobre la tierra. Pero, oiga qué terrible, dice que la estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es el pozo del abismo? El infierno. El pozo del abismo. Le fue dada la llave para que abriera y para que se mirara lo que estaba sucediendo. Y dice aquí el versículo 2, abrió el pozo del abismo. Abrió el infierno para que se viera qué había adentro. Y subió, dice, humo del pozo como el humo de un gran horno. Quizá usted, que sea gente moderna, no conoce los hornos que eran de barro, los grandes hornos de barro, gran horno así, hecho de barro, y adentro del horno se ponía todo el fuego, y era gran cantidad de fuego, terrible. Así, después, cuando
se apagaba el fuego, quedaban las brasas y comenzaban a retirar las brasas de esos lados y metían las cazuelejas para hornear el pan. Y qué sabroso el pan cuando está caliente, como huele de rico. Pues ese era el pozo, pero del abismo, como un horno ardiendo. ¡Qué terrible! Abrió el pozo del abismo y subió humo, mucho humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y luego, en consecuencia, dice, oscurecióse el sol y todo el aire por el humo del pozo. Oiga, empezó a salir grande humo del infierno. Y con ese humo se oscureció toda la tierra, se oscureció el aire, se oscureció todo, porque el humo era muy grande. Y luego el versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ay, se está poniendo difícil la cosa. Oiga bien, del humo salieron langostas sobre la tierra, y fue les dada esa potestad, o sea, autoridad. ¿Cómo tienen potestad los escorpiones de la tierra? Yo no sé si usted conoce el escorpión. Por lo menos conoce el alacrán, que es parecido, pero dicen que el escorpión es mucho más grande y es mortal. El alacrán no es mortal, pero es muy terrible, muy ponzoñoso. Recuerdo cuando niño, cuando me picó un alacrán en el pie. Simplemente me paré sobre una palma y en la palma estaba el alacrán y me picó. Toda la pierna se me durmió, toda completa, bien dormida por bastante tiempo. ¡Qué terrible! La ponzoña de un alacrán, imagínense de un escorpión, que es más grande y tiene más ponzoña. Terrible. Pues así es, mire, aquí lo dice. Tiene potestad, ¿cómo tienen potestad los escorpiones de la tierra? Para hacer sufrir con dolores muy, pero muy profundos. Y luego, sigue diciendo aquí el versículo 4, y le fue mandado, esto es a los escorpiones, le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra. Recuérdense que eran langostas, pero eran como escorpiones. Y las langostas lo que comen es hierba, y se comen toda la hierba, así. Pero les fue ordenado que no comieran hierba, que no comieran ninguna cosa verde, ni frutas, ni verduras, ni nada de eso, ni ningún árbol. Les fue mandado que no destruyeran ningún árbol, ni ninguna hierba, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. En estudios anteriores se recordará cuando hablamos de que fueron sellados los 144,000 israelitas, ¿verdad? Los 144,000 israelitas que fueron sellados en sus frentes. Pues ahora aquí, esos que están sellados no van a recibir el daño de la gran tribulación. Son los únicos que sí se van a salvar en la gran tribulación, los 144,000 sellados. Pero usted no es israelita ni judío, entonces no tenga esperanza con eso. Dice aquí, y les fue dado que no los matasen, peor todavía, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¡Qué terrible! Imagínense, la gente prefiere morirse, pero no sabe que después de la muerte viene el infierno, es peor. Pero la gente prefiere morirse, los que se suicidan, imagínense usted, se suicidan esperando descansar de sus problemas y se meten en problemas peores en el infierno. ¡Qué terrible! Pues dice que le fue dado que no los matasen, sino que solo los atormentasen 5 meses. ¡Ay! Con 1 hora suficiente tormento con los alacranes, con los escorpiones, con 1 hora basta, suficiente. Pero 5 meses, y le pica uno, y mañana le pica otro, y más noche le pica otro, y qué terrible. Fíjese, eso va a suceder aquí en la tierra en la gran tribulación que está próxima a llegar. Y dice, su tormento era como el tormento de escorpión. No dice como alacrán, dice como escorpión, que es aún peor. Como escorpión cuando hiere al hombre. A mí me contaban algo de, parece que en Colombia, que allá sí hay escorpiones. Dicen que es terrible y la persona muere inmediatamente después del piquete de un escorpión. ¿Cómo sucede con el piquete de una culebra? Una culebra venenosa, una coral, o una barba maría, imagínense, ¿verdad? Así. Pues dice como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días, oiga bien, ¿cómo va a ser el tormento de terrible? Buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Se van a querer suicidar
Y cuando se intenten suicidar, se van a quedar con las heridas del intento de suicidio y siguen vivos y no se pueden morir. Yo conocí un muchacho, compañero de estudios mío, allá por 1958-57. Este joven ya se había suicidado 5 veces, fíjese. ¿Cuándo? Se suicidó otra vez aquí en Chiquimula. Este joven ya se había suicidado 5 veces, fíjese. Y ya sería la 6ª con esta vez que se suicidó aquí en Chiquimula. Siempre se suicidaba y no se moría el ingrato, fíjese. No lograba morirse solo. Me contaban que una vez se lanzó desde la mera punta de una rueda de Chicago y otras cosas así para matarse. Él quería morir y no podía morir. Eso es lo que les pasaba a estos aquí. Y aquí se lanzó del puente del molino, fíjese, el puente antiguo del molino. Se lanzó del puente del molino, imagínense, pero no se puso a pensar que era muy bajo el puente del molino para suicidarse y cayó sobre una piedra y se quebró la columna vertebral, pero no se murió otra vez. Imagínese usted, qué hombre. Yo no sé si al fin ya se habrá suicidado finalmente, si habrá logrado morir al fin, no sé si está vivo o está muerto. Eso fue hace muchos años, por cierto. Pero este muchacho, mire, intentando suicidarse y nada. Así le va a pasar a estos en la gran tribulación, intentando suicidarse y nada. Yo vi un joven predicador, llegó a predicar a la cárcel y levantó el cuello. Y cuando levantó el cuello tenía remendado todo desde aquí hasta acá, estaba remendado. Miren esta cicatriz que tengo aquí, dijo. Yo intenté quitarme la vida, dijo. Agarré una Gillette, así decía él, ¿verdad? Nosotros le decimos Gillette. La verdad es Gillette, ¿verdad? Pero agarré una Gillette, dijo él, y me abrí el cuello, dijo. Pero no me morí, dijo. ¿Ven? Y solo se quedó todo remendado del cuello, bien remendado del cuello. Y dijo, esta es la cicatriz que les puedo mostrar a ustedes, dijo. Y empezó a hablarles de Cristo, de por qué y cómo, ¿verdad? Hablándole de Jesucristo, este hombre. Pero mire, intentó suicidarse y solo le quedó la gran cicatriz de la gran herida que se hizo en el cuello. Terrible. Pues aquí también va a pasar lo mismo. Dice que en aquellos días buscarán los hombres la muerte, dice, y no la hallarán. ¿Dónde está la muerte? Escondida. No estaba la muerte. Y desearán morir, dice, y la muerte huirá de ellos. Escondida la muerte por allá, no quiere venir por ellos. Qué terrible. Y hay muchas cosas que se cuentan de la muerte, ¿verdad? Cuentan por ahí que un día se acercó la muerte a un joven y le dijo, mañana voy a venir por ti. Prepárate, porque mañana vengo por ti. Y el muchacho se afligió tanto y dijo, ¿cómo hago para disfrazarme para que no me conozca la muerte? Dijo. Y entonces fue a la barbería y pidió que lo pelaran completamente pelón. Y él era peludo. Que lo pusieran bien pelón para que la muerte no lo reconociera. Pues el día siguiente ahí llegó la muerte. Llegó la muerte y empezó a buscarlo y no lo encontraba porque ahora estaba pelón y no estaba. Y de ver la muerte que no lo encontró, pues aunque sea este pelón me llevo, y siempre se lo llevó. Eso le sucedió a ese pobre. Son cosas que la gente cuenta, por supuesto. Pero así va a pasar ahí en la gran tribulación. Y luego dice, el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Caballos preparados para hacer la guerra. En aquellos tiempos eran caballos que se hacía la guerra. Ahora ya no. Pero en aquel tiempo sí. En caballos se hacía la guerra. Los caballos eran los guerreros. No iban a usar un burro para la guerra. El burro muy lento, muy lerdo. Tiene fuerza, pero no tiene la listura. Tal vez podrían usar alguna mula, que la mula es lista, ¿verdad? Así. Pero utilizan caballos para la guerra. Pues eso parecía, ¿no? Y sobre sus cabezas, las cabezas de las escorpiones, o sea, de las langostas que parecían escorpiones, estas tenían, dice, como coronas semejantes al oro. No eran de oro, pero parecían de oro. A saber si sea ese mineral que existe, que se parece mucho al oro. Olvidé en este momento el nombre de ese mineral que viene del hierro, precisamente. Es una variedad de hierro, pero se parece tanto al oro que le llaman el oro de los tontos. Así le dicen a
a esa piedra ferrosa. Pues bien, pues dice aquí la palabra de Dios. Sobre sus cabezas tenían esas coronas como de oro, y sus caras eran como caras de hombres, pero como hombres feos. Y podríamos decir hombres fieros, de fiereza, ¿verdad? De asunto de fiera. Pues sí, eso parecían las langostas, para mayor terror de los hombres. Y tenían, dice, cabellos como cabellos de mujeres, cabellos largos, las langostas, miren, solo para asustar. Y sus dientes eran como dientes de leones. Terribles los grandes dientes ahí, como dientes de leones, para morder, para hacer trizas a una persona. Y entonces dice aquí, y tenían corazas, dice, como Ahora corazas se usan usan las las corazas, pero antiguamente sí, se usaban las corazas. En aquel tiempo se ponían un vestido con piezas de placas de hierro por todo el cuerpo para que no les metieran las flechas o las lanzas. Pues tenían corazas como corazas de hierro, y oiga, el estruendo de sus alas, porque hacían ruido, bulla, cuando iban volando, era como el ruido de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Más terror para aquel tiempo, ¿verdad? El tiempo de que las guerras se hacían con carros y con caballos. Y cuando dice carros, no piensen en automóviles, esos no eran automóviles, eran carretas. Pero se les llama carros porque no existía otra cosa. El versículo 10, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones. ¿Eh? El escorpión tiene su cola así, con su cabecita, con su aguijón, ¿verdad? Tenían colas como las colas de los escorpiones, de los alacranes, y tenían en sus colas aguijones, como todo alacrán, todo escorpión tiene su aguijón en la cola. Y dice, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. ¡Ay, demasiado! Imagínense, 5 larguísimos meses. Cuando sucedió el terremoto acá en Guatemala, solo fueron 35 segundos y se sintió como hubiera sido varias horas. Así va a ser con el sufrimiento ese de esos escorpiones. Largo, pero son 5 meses de tortura, de sufrimiento horrible. Es lo que está diciendo aquí. Tenían aguijones, su poder era hacer daño a los hombres 5 meses. Y el versículo 11 dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. ¿Quién piensa usted que es el ángel del abismo? Es el diablo, Satanás. Y oiga, hablando del diablo, yo he escuchado a algunos grandes predicadores que dicen que la palabra diablo quiere decir engañador, usurpador, nada más falso que eso. La palabra diablo viene del griego dia, que quiere decir a través, o sea, fuera, y balo, que quiere decir lanzar fuera. Entonces diablo quiere decir lanzado fuera, echado fuera, porque el diablo fue echado fuera del cielo y echado al abismo. Pues dice aquí, tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico, eso es en hebreo, ¿verdad?, es Abadón, y en griego es Apolión. 2 nombres de Satanás, Abadón y Apolión. Eso es el diablo, ese es Satanás. Ahora llegamos al versículo 12, que es el último, y dice aquí, el primer ay es pasado, ya se acabó. Ya llegó al final, pero mire qué cosas tan horrorosas, tan terribles las que suceden. El primer ay, dice, es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas, y peores. Cada uno es peor y peor. ¡Qué terrible! No se quiera quedar usted a la gran tribulación, porque se va a perder y va a sufrir todas estas horrendas plagas. No quiera usted sufrir todo esto. Busca a Cristo, pero búsquelo de veras. Búsquelo en una iglesia verdadera, no en una iglesia moderna. Búsquelo donde de veras Cristo está. ¿Quiere orar conmigo? Esta es su oportunidad. Incline su cabeza o arrodíllese, si usted puede hacerlo ahí. Arrodíllese y oremos juntos. Padre amante, gracias, oh Dios, por tu palabra grande, buena. Gracias por la advertencia. Te pedimos que estas personas que me escuchan, que crean a tu palabra y escapen, Señor, de la gran tribulación. Ayuda a todos para seguirte con toda fidelidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.